en esta computadora. Pero los quiero ver a todos en pantalla. Quiero verlos. No es que me pongan la foto como una amiga. Diego Monroy, Sebastián Guerrero, Karen Mira Prieto, Karen González, Laura Galindo. Quiero verlos a todos en pantalla. ¿Cómo es que se llama la monitora? ¿Es Tatiana? ¿Qué es ella? Tatiana, ¿qué es la monitora? Lady Tatiana Bustos, creo que doctor. Rojas, creo que es. Rojas Bustos. Tatiana Rojas. Sí, doctor. Sí, señor. Tatiana Rojas. Pues me gustaría ver a Tatiana Rojas en pantalla. Mariana Tamayo, no fue posible verte en pantalla. Me pusiste una foto, pero yo no quiero ver tu foto, te quiero ver a ti personalmente. Karen González, Diego Monroy, Luisa Bachiller, Caterín Pineda. Quiero verlo a todos en pantalla. Porque si bien es cierto que no estoy llamando a lista, ni voy a llamar a lista en razón a que la presencialidad opera a partir de abril, pues sí quiero verlos en pantalla. Don Diego Monroy, ¿a usted le incomoda darme su teléfono, por favor? No, doctor, con gusto. Un segundo, por favor. Bueno. 310 864 9116. 9116. Sí, es que voy a conversar con ustedes algunas cositas. Pero bueno, quiero verlos a todos en pantalla. No he podido que Mariana Tamayo aparezca personalmente. ¿Qué pasa, Mariana? ¿No va a estar en clase? Claro que sí, yo siempre estoy en clase. Es que estoy ingresando desde el computador para quitar la foto acá del celular. Ya ingreso, profe. Ya ingreso y me conoce. Ya ingreso. Porque quiero conocerla, porque la foto está muy linda, pero quiero No, hombre, conocer. yo soy horrible. La foto es puro No show. importa, pero quiero conocer a Mariana Tamayo en persona. Ya estoy ingresando al computador. Deme 5 minutos. Bueno, quiero verlos a todos. Es que ese es el compromiso. Quiero verlos a todos. Luisa Bachiller. Tiene un apellido bonito, Bachiller. Porque no todo el mundo llega a llamarse Bachiller. Karen González, Caterín Segura, Alejandro Rosso, Valentina Villota. Sí ven que no llamo a lista, pero sí quiero verlos, porque es que me están diciendo que es que muchos ponen la foto y siguen durmiendo. Pues sí, yo no llamo a lista, pero tampoco es para que se vayan a acostar, porque ya tenemos que levantarnos. Elkistic Díaz, Karen González, Caterín Segura. ¿Dónde están? No los veo. Luisa Bachiller, por fin, pero no te veo bien la cara. Karen González. Caterín Segura, Oscar Celedón. Sandra Milena Vallejo, ¿cómo está, doña Sandra? Doctor, muy buenos días, ¿cómo amanece? Pues digamos que bien, para no preocuparnos. Me alegra mucho. Bueno, ayer nos enredamos mucho con el tema de los albaceas y con algunas preguntas un poquito capciosas, un poquito diferentes, difíciles, como diría yo, como prefabricadas. Entonces yo voy a dar el punto final, a ver si de aquí a que se aclare la clase puedo verle la cara a doña Mariana Tamayo. Y puedo ver a la representante del curso, doña Tatiana Rojas, que no la veo por ningún lado. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿quién me habla? Tatiana Rojas. ¿Dónde está Tatiana Rojas? Está la foto. Una foto con un pelo así todo suelto, pero no te veo.
¿Dónde estás, Tatiana? Que no te veo. No, no tengo cámara, profesor. Ya. Bueno. Los albaceas, que se llaman también ejecutores testamentarios, son aquellas personas a quienes el testador da el cargo de ejecutar sus disposiciones testamentarias. Eso está en el artículo 1327 del Código. ¿Qué dice el artículo 1327 del Código? Dice, los ejecutores testamentarios o albaceas son aquellas personas a quienes el testador da el cargo de hacer ejecutar sus disposiciones, dice el 1327. Del 1328, no habiendo el testador nombrado albacea y faltando el nombrado, el encargo de hacer ejecutar las disposiciones del testador pertenece a los herederos. Entonces, el albacea es aquella persona a quien se le da el cargo de hacer ejecutar el testamento en todas sus disposiciones. Entonces yo ayer dije algo y lo sostengo, que el albacea es un simple administrador de los bienes del causante. El albacea no es un heredero, no puede modificar los derechos de los herederos conferidos en testamento. Y mira, profe, que estabas en lo correcto porque lo confirmé con 2 abogados más. Te habla Mariana. Lo confirmé con 2 abogados más y sí, usted está en toda la razón, solamente son simples administradores, ellos no tienen la facultad para declarar indigno a un heredero. Gracias, Mariana, y es que es así. Me alegra pues que hayas consultado. No, eso es producto de una mujer inteligente, porque lo dice el profesor, por esa razón me lo voy a tragar. No, está bien. Yo vengo y consulto, ¿cierto? Bien, entonces, el albacea es un simple administrador de los bienes del causante, no es un heredero, no puede modificar los derechos de los herederos conferidos en el testamento. Ayer se formó una confusión en razón a que, no sé si algunos leyendo al doctor Carrizosa Pardo, el doctor Carrizosa dice que el albaceazgo es un mandatario, el albacea es un mandatario que hace cumplir su encargo después de la muerte del causante. Yo voy a traer aquí unas diferencias con el mandato. Si no aparece, Tatiana, párale bolas al asunto. El albacea, simple administrador de los bienes del causante, no es propiamente un mandatario. Esto es para rectificar la tesis de mi amigo, que aquí lo tengo, el doctor Hernando Carrizosa Pardo. Entonces, no es propiamente un mandatario. Las diferencias son, el mandato finaliza por la muerte del mandante. ¿Sí ven? El mandato finaliza por la muerte del mandante. En cambio, el albaceazgo principia con la muerte del causante. Primera gran diferencia. Segunda diferencia con el mandato. Por regla general, el mandato es consensual. Por excepción, el mandato es solemne. En cambio, el albaceazgo siempre es solemne. ¿Por qué? Porque debe instituirse por testamento, según lo dispone el artículo 1329 del Código Civil. 1329 del Código Civil. Las atribuciones del mandatario las confiere el mandante. Las del albacea las determina la ley. A ver qué dice el 1355. El testador no podrá ampliar las facultades del albacea ni exonerarle de sus obligaciones. Entonces, las atribuciones del mandatario las confiere el mandante, las del albacea las determina la ley. El albacea, por regla general, no puede delegar ni sustituir el albaceazgo. En cambio, el mandato sí puede ser sustituible. Bien. Yo hablaba y me escuchaba yo mismo. A ver. El albaceazgo es un cargo de confianza conferido por el testador en forma intuito personae, en consideración a la preparación, a las calidades del albacea. Entonces el testador lo nombra albacea. Entonces, por esa razón, por ser un cargo intuito persona, es intransmisible por acto entre vivos
o por causa de muerte. Entonces, la misión esencial del albacea indiscutiblemente es ejecutar en cuanto le incumba a hacer cumplir el testamento. Y puede incluso hasta nombrar apoderados para defender el testamento. El albaceazgo es voluntario. Puede aceptarlo como puedes rechazarlo. Bien. El albaceazgo es un cargo personalísimo. ¿Por qué? Porque se fundamenta en la confianza que el testador tiene en el albacea. Para eso es que lo designó. Entonces, el albaceazgo debe ser desempeñado personalmente por el nombrado. Por tal motivo es intransmisible a sus herederos. Es intransmisible, es indelegable. La intransmisibilidad está en el artículo 1336 del Código. ¿Qué dispone el Código? Dice: el albaceazgo no es transmisible a los herederos del albacea, mientras que la indelegabilidad está contemplada en el 1337. Entonces, la transmisibilidad en el 1336 intransmisible y en el 1337 la indelegabilidad. Es decir, en el 36 dice que el albaceazgo no es transmisible y en el 37 el albaceazgo es indelegable. Bueno, es un cargo remunerado. El testador es el que le señala la remuneración. Si no se ha señalado, le toca al juez regularla. Es un cargo temporal. Existe en el derecho colombiano un límite para la duración del albaceazgo. Puede fijarle un plazo el testador para el cumplimiento, pero si no se le ha prefijado por el testador un plazo, el 1360 del Código Civil dispone y dice, el 1360 o 61, dice: si el testador no hubiere prefijado tiempo para la duración del albaceazgo, durará 1 año contados del día en que el albacea haya comenzado a ejercer su cargo. Entonces, el cargo del albacea es temporal, dura 1 año. Bien. Hay unos incapaces para ejercer la guarda y de consiguiente la guarda del testamento y consiguiente el albaceazgo. No sé si eso está aquí en el artículo 588 del Código General del Proceso. Pronunciamiento y comunicación sobre medidas cautelares y cauciones. Bueno, son incapaces para ejercer el cargo las siguientes personas: las personas con discapacidad mental absoluta, los inhábiles, los niños, las niñas y los adolescentes. Ya sabemos que niño o niña es el que está entre 0 a 12 años. Y de 12 a 18 son adolescentes. Las personas que... No, esto lo encuentra usted en el Código de la Infancia y Adolescencia, las edades. ¿Ok? Hasta los 10 años son niños y de los 12 a los 18 son adolescentes. Consulte el Código de la Infancia y Adolescencia. Bueno, pues les voy a nombrar algunas, no todas, ¿no?
las personas que están en incapacidad para hacer albaceas. Los que carecen de domicilio en la nación, los que no saben leer ni escribir, los condenados a una pena privativa de la libertad por un término superior a 1 año, el que ha sido privado de la patria potestad y el que por sentencia judicial haya perdido la administración y usufructo de los bienes de cualquiera de sus hijos por dolo o culpa, los que por torcida y descuidada administración han sido removidos de una guarda anterior, el que dispute su estado civil al pupilo, aquel padre o madre que haya sido declarado en tal juicio contradictorio. En fin, hay una cantidad de personas que no pueden ejercer el albaceazo. La designación del albacea es un acto reservado exclusivamente al causante. Que quede eso bien claro. ¿Quién designa el albacea? El causante. No se puede suplir la voluntad del causante. No podemos acudir a un juez para que lo designe. Entonces los herederos, por su parte, tampoco pueden designar un albacea, pero sí pueden nombrar un administrador. Entonces, ¿qué dice el 1328 del Código Civil al respecto en cuanto a la designación? 1328. Dice, no habiendo el testador nombrado albacea o faltando el nombrado, el encargo de hacer ejecutar las disposiciones del testador pertenece a los herederos. Entonces, no habiendo el testador nombrado albacea o si falta nombrado, el encargo de hacer ejecutar las disposiciones pertenece a los albaceas. Hay albaceas con bienes o sin bienes. Entonces, el artículo 498 del Código General del Proceso. Miremos el Código General del Proceso, artículo 498. Discúlpeme, profesor, ¿me podría repetir el artículo? 498 del Código General, que va a hablar de la entrega de bienes al albacea. 498. Profe, qué pena, es que a mí se me entrecortó. ¿En qué artículo dice quiénes no pueden ser albaceas? Entonces, mire, las personas que mencionaba el artículo 586 del Código Civil eran las personas que no podían. Y esa disposición fue derogada por el artículo 19 de la ley 1306 del año 2009. Y entonces, tanto esa disposición como el artículo 588 debe entenderse subrogado por el artículo 73 de la ley 1306 del 2006. En todo caso, esas son las personas incapaces para ejercer el albaceazo. Hay entrega de bienes al albacea. El artículo 498 del Código General del Proceso establece la entrega de bienes. ¿Qué dice el 498? El juez entregará al albacea con tenencia de bienes que haya aceptado el cargo, aquellos a que se refiera su gestión en diligencia cuya práctica señalará día y hora. En caso de que el albacea no comparezca, se declarará caducado su nombramiento a menos que dentro de los 3 días siguientes presente prueba siquiera sumaria de haber tenido motivo justificado para ello. Respecto a los bienes sociales, se tendrán en cuenta lo dispuesto en el artículo 496. Tatiana, ¿qué pasa? ¿No te puedes poner? Tatiana Rojas. Quedamos en que la foto es muy bonita, pero quiero verte personalmente. Entonces, ¿qué decir? Tatiana, ¿qué pasa? Que no su foto no me interesa, la quiero ver a usted ahí en persona.
Profe, no tengo cámara, por eso no la he prendido la cámara. ¿Y usted no va a solucionar eso? ¿Por qué no tiene cámara? Tatiana Rojas. No funciona la cámara. Yo arreglo eso hoy, profesor. La quiero ver personalmente. ¿Usted dónde está en este momento, Tatiana? Estoy en la casa viendo la clase, profesor. No tengo cámara. ¿No puede juntarse con otro alumno? ¿Por qué tiene que solucionar ese problema? Yo no quiero ver fotos como la suya. Yo no sé si usted está participando de la clase o no, Tatiana Rojas. Profe, estoy en la clase. No tengo cámara. ¿Por qué todos sí aparecen? Todos les veo la cara. Ninguno me pone la foto. ¿Por qué solamente usted me pone la foto, Tatiana Rojas? No está participando de la clase, no está en ninguna parte participando de la clase. Eso ya lo tengo clarito. Bueno. Entonces, el artículo 498 habla de la entrega de bienes a la albacea. No hay nada que hacer. Las funciones y prohibiciones del albacea. La función fundamental del albacea es la de resolver los problemas urgentes que surjan después del fallecimiento del causante y a fomentar el cumplimiento más exacto y puntual de la última voluntad de los testadores, a facilitar la conservación y administración del caudal relicto. Entonces, esas son, pues, la función fundamental. Resolver los problemas urgentes que surjan después del fallecimiento del causante. El albacea tiene unas funciones muy propias. Debe velar por la seguridad de los bienes, hacer que se guarden bajo llave y sello el dinero, muebles y papeles mientras no haya inventario solemne y cuidar de que se proceda al inventario con citación de los herederos y los demás interesados. Otra función es dar noticia de la apertura de la sucesión por avisos publicados por la imprenta en periódico que circula en el territorio y por carteles que se fijarán en 3 de los parajes más públicos del lugar en que se abra la sucesión y cuidar que se cite a los acreedores por edicto. Sobre eso nos habla el artículo 1342 del Código. Dice el 1342, todo albacea será obligado a dar noticia de la apertura de la sucesión por avisos publicados por la imprenta en periódico que circula en el territorio y por carteles que se fijarán en 3 de los parajes más públicos del lugar en que se abra la sucesión y cuidará de que se cite a los acreedores por edictos que se publicarán de la misma manera. Esos son los llamados edictos emplazatorios. Entonces, el albacea por 3 edictos emplaza a todo aquel que se crea con derecho a participar en la sucesión. Entonces son los famosos edictos emplazatorios. Tiene un montón de funciones más. Por ejemplo, con el beneplácito de los herederos, puede vender los muebles y los inmuebles si no hay dinero suficiente para el pago de las deudas. Una de las obligaciones que tiene es la de que se señale una hijuela de gastos. Hijuela de gastos. Entonces tiene que pedir que se forme esa hijuela
para pagar los gastos de la sucesión. Bueno. ¿Qué atribuciones, qué deberes en particular tiene el albacea? Como lo hemos dicho, velar por el cumplimiento del testamento. Pero claro que esta atribución no es exclusiva del albacea, porque también esa función le corresponde a los herederos, según el 1328. 1328 del Código Civil. No habiendo el testador nombrado albacea o faltando el nombrado, el encargo de hacer ejecutar las disposiciones testamentarias pertenece a los herederos. Ese hizo el artículo 1328. Entonces, se llega a una sencilla conclusión. Las facultades de los albaceas son las que el testador les haya otorgado conforme a la ley. Y esto se halla en armonía con el artículo 1355 del Código Civil que dispone: el testador no podrá ampliar las facultades del albacea ni exonerarle de sus obligaciones, según se hayan unas y otras definidas en el título al que pertenece, pues el 1355. Entonces no puede el causante exonerarle de las obligaciones ni ampliarle las facultades. No obstante, la rigidez que observa el legislador en cuanto a las atribuciones del albacea, se presentan algunas aclaraciones que vale la pena mencionar. ¿Cuáles serían esas aclaraciones? El testador puede restringir las facultades del albacea dentro de ciertos límites. El testador puede delimitar mediante disposiciones testamentarias las facultades y las obligaciones señaladas en forma genérica por la ley al albacea. El testador no puede exonerar de sus obligaciones al albacea. Y el testador puede regular lo relativo a la duración del albaceazgo, como veíamos en el artículo 1360, y la forma de la remuneración. Por ejemplo, 1335. Ese no es. 13. $13.59. La remuneración del albacea será la que haya señalado el testador. Y si el testador no ha señalado ninguna remuneración, le toca entonces al juez regular. Bien. El albacea tiene otras funciones: la conservación de los bienes, la seguridad de los bienes. La primera obligación que la ley le impone al albacea es la de velar por la seguridad de los bienes. De esta manera, el albacea se encargará de la conservación de todos los bienes que constituyan la masa hereditaria. Entonces, desde el momento de abrirse una sucesión, todo el que tenga interés en ella o que pueda tenerlo, puede pedir que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo sello hasta que se proceda al inventario de los bienes. El Código General del Proceso, por acá, en el artículo 476, nos habla de eso. 476. Guarda y aposición de sellos, como de las medidas cautelares que puede hacer
Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la defunción del causante, toda persona que pruebe al menos sumariamente su interés efectivo o presunto en el proceso de sucesión podrá pedir que los muebles y documentos del difunto se aseguren bajo llave y sello. A la solicitud se acompañará la prueba de la defunción del causante y en ella se indicará el lugar en donde se encuentran los bienes. Son competentes a aprehensión para estas diligencias el juez que deba conocer del proceso de sucesión y el juez municipal en cuyo territorio se encuentren los bienes. Si la solicitud fuere procedente, el juez decretará la medida y señalará fecha y hora para la diligencia que se practicará dentro de los 2 días siguientes. Bien. Práctica de la guarda y aposición de sellos. Para la práctica de la guarda y aposición de sellos, el juez procederá así. Primero hará una lista de los muebles domésticos de uso cotidiano y los dejará en poder de su tenedor si lo hubiere y éste lo solicitare. Segundo, estoy leyendo el artículo 477 del Código General del Proceso. Hará una relación de los libros de cuenta y de los documentos que encuentre, que deberá colocar en una cubierta que cerrará y sellará. Dichos documentos se trasladarán al despacho juzgado para su conservación y custodia. Tercero, cerrará bajo llave que conservará en su poder las puertas de las habitaciones o locales que destine para la guarda de los bienes muebles y pondrá en ellas el sello del juzgado. Cuarto, ordenará depositar las joyas u objetos procesos o un establecimiento especializado si lo hubiere, o en caso contrario decretará su secuestro conforme al artículo 480. Quinto, consignará en la cuenta de depósitos judiciales el dinero que encuentre. Sexto, dispondrá que por la policía se custodien los bienes muebles dejados bajo guarda y sello si lo considera conveniente. Séptimo, se extenderá acto de la diligencia que se firmará por quienes intervinieron en ella. Octavo, si al practicarse la diligencia se presenta oposición para resolver su admisión, se aplicará lo preceptado en los numerales 1 y 2 del artículo 596. Y si se admite, se dejarán los bienes en poder del opositor como secuestre. Bien. Entonces, guarda y aposición de sellos. Dentro de las medidas conservativas. El albacea tiene facultades para recibir. Entonces a eso contestamos de la siguiente manera. Los albaceas reciben de manera legítima la facultad para recibir. Lógicamente, tienen la facultad de expedir los recibos de las sumas de dinero que se les entreguen. Es dable aseverar, dijo la Corte Suprema en alguna sentencia, que para el efecto de recibir, el albacea con tenencia de bienes representa a la sucesión. Si así no fuera, de nada les aprovecharía a los deudores de la sucesión pagarle al albacea. ¿Por qué? Porque entonces quedarían expuestos a que los herederos desconocieran el pago, so pretexto de que son terceros y no les perjudican los recibos. Entonces, concedida por la ley a las albaceas con tenencia la potestad de recibir legítimamente, es preciso admitir las consecuencias del principio. Una de ellas es que los deudores quedan descargados de sus obligaciones cuando le pagan al albacea. Y otra, la de que los herederos no pueden, en rigor para ese efecto, ser considerados como terceros contra quienes no sea posible adulir el recibo expedido por el ejecutor testamentario. Esta facultad está expresamente reconocida en el artículo 498 del Código General del Proceso. 498 Perdón, profesor. del Código, señor. Doctor, es que su merced nos dijo que la guarda y aprehensión de sellos está en el 457 del CGP y en el 457 del CGP dice repetición de remate y remate desierto. Entonces creo que nos equivocamos ahí o soy yo el equivocado, doctor. Es el 477. Ah, 77. Ah, 77. Gracias, entendimos. Gracias por ayudarme. Doctor, una pregunta. A recoger.
Preguntas no capciosas. No, voy a- doctor, no es capciosa. no voy a incurrir en el error de ayer. No es Dígame. capciosa ni retórica. Doctor, qué pena, buenos días. Una preguntita con respecto al tema de la albacea. Cuando o no sé si es que estoy perdido de pronto de la clase, o no sé si ya lo dijo, en todo caso me disculpará si es así. Cuando los herederos no están de acuerdo con el albacea designado, porque no es una persona idónea para vigilarlo, el desempeño, el manejo de los bienes, del patrimonio, pues, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? Pues es que eso lo designa es el causante. La designación del albacea es un acto reservado exclusivamente al causante. La voluntad del causante no se puede suplir. No se puede recurrir al juez para que lo designe. Los herederos no pueden designar una albacea, pero sí pueden nombrar un administrador. Entonces, ¿qué dice el 1328 del Código Civil? Que no habiendo el testador nombrado al albacea o faltando el nombrado, el encargo de hacer ejecutar las disposiciones del testador pertenece a los herederos. Entonces, no hay nada que hacer. Son los herederos. ¿Por qué? Porque es que la designación se hace por testamento. Y entonces, si no hay, entonces el 1328. Busquemos el 1328. Veamos. Profe, 1328. No habiendo el testador nombrado albacea o faltado el nombrado, el encargo de hacer ejecutar las disposiciones del testador pertenece a los herederos. ¿Está clarito? Sí. ¿Cuál es la inquietud? Profesor, Señor. gracias. O sea que contra el albacea no procede ningún recurso, se aplica tal cual la voluntad del causante y ya. Sí, es que esa es la función del albacea. Doctor, Miremos a ver, vamos a ver. Hay un concepto en ese tema que llama el interventor. No sé si tengo entendido que hay una persona que puede intervenir cuando hay una discordia, una coyuntura con el albacea. Pues es que yo no tengo sino de referencia dos artículos, el 1327 y el 1328 del Código Civil, que el 1327 que dice que pueden nombrar un administrador si falta pues el albacea, y el 1328 que dice que el encargo, faltando el albacea nombrado, el encargo de hacer ejecuciones les corresponde a los herederos. Y incluso hasta puede haber varios albaceas con funciones conjuntas o separadas. A eso se refieren los artículos 1338, 1339 y 1340 del Código Civil. Y si hay varios albaceas, pues todos son solidariamente responsables, a menos que el testador los haya exonerado de la solidaridad, o que el testador, o en su caso, en su defecto el juez, haya dividido sus atribuciones y entonces cada uno se ciña a lo que le incumbe, a lo que le importa. Entonces, esa es la forma de designar al albacea. No conozco ninguna otra más. Si usted conoce una, por favor, sáqueme de la ignorancia, pero dándome las disposiciones legales. Bueno. Doctor, una pregunta. Sí. Doctor, si el albacea hace una mala disposición de los bienes de los herederos y como tiene facultad de vender para pagar algunas deudas, esa facultad se la dan los herederos, pero si el albacea hace una mala administración, ahí, ¿qué responsabilidad recae sobre este para que haga una buena? Pues es que el albacea tiene responsabilidad penal, ¿no? Si
se extralimita si comete ciertos actos dolosos, pues puede ser denunciado penalmente, ¿no? Hay unas prohibiciones muy expresas y en cuanto a la comisión de delitos, pues el Código Penal está ahí a la orden, ¿no? Entonces, hay unas causales muy clásicas para terminación del albaceazgo. Entre esas que recuerdo yo, el vencimiento del término, por muerte del albacea, por renuncia del albacea, por remoción del albacea. A petición de los herederos o del curador de la herencia yacente, el albacea puede ser removido cuando haya mediado dolo o culpa grave en su gestión. Doctor, pero ahí ese es el punto. Puede ser removido, pero no reemplazado. Tendrían que cambiarlo por un administrador. ¿O me equivoco? Bueno, miremos, salgamos de dudas. Creo que es el 499 del Código General del Proceso. Vamos a ver, 499. Código General del Proceso, artículo 499. Atribuciones, deberes y remoción del albacea. El albacea con tenencia de bienes, además de las atribuciones y deberes que le señala el Código Civil, tendrá los propios de un secuestre. Las solicitudes sobre remoción del albacea en los casos previstos por el Código Civil se resolverá mediante incidente. Y el auto que lo resuelva solo admite recurso de reposición. Entonces, pues si el albacea no ha cumplido bien, pues lo pueden llamar a una rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas pues se hace con intervención del juez. Ahí no se admiten oposiciones. Ahora, si los asignatarios manifiestan que han recibido los bienes, pues bueno, ahí no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces hay una remoción de cuentas. Pues en esa remoción de cuentas, ¿para qué se pide o para qué se hace? Pues rendida las cuentas por el albacea, esa remoción, de esa remoción se le da traslado a los herederos por 10 días para ver si las aceptan o guardan silencio. Si el juez encuentra que las aceptaron, ordena el pago del saldo que resulte a cargo a favor de la albacea mediante un auto que no admite recurso y sí presta mérito ejecutivo. Ahora, quien objete las cuentas debe explicar las razones de su desacuerdo. La objeción se tramitará mediante un incidente. Y entonces, incluso puede haber unas sanciones, unas multas. Si las cuentas rendidas difieren en más de un 30% de la regulación hecha por el juez, o si la objeción fue temeraria. Entonces, el artículo 498, entrega de bienes, 499, atribuciones y deberes y remoción del albacea, restitución de bienes por albacea, etcétera, etcétera. Entonces aquí se habla de remoción. Y si cometió delitos, pues ya está a órdenes de un juzgado penal. ¿Ok? Bueno. Sí, doctor. Bueno. Y a la terminación del encargo o si ha sido removido,
El artículo 500 del Código General del Proceso dispone que el albacea con tenencia de bienes deberá hacer entrega a quien corresponda de lo que haya administrado. Y esa diligencia se practica con intervención del juez. Ahora, esa diligencia se puede omitir si los asignatarios manifiestan que han recibido los bienes. Viene una tramitación de esa rendición de cuentas. Esa tramitación y las objeciones se hacen mediante incidente. ¿Los incidentes qué son? Los incidentes son esas cuestiones accesorias que se presentan en desarrollo de un proceso. En un comienzo los incidentes paralizaban el proceso. Ya no, el proceso puede continuar y al lado continúa el incidente. Por ejemplo, si a mí me contrata un cliente y en el desarrollo del proceso no me paga, entonces yo puedo promocionar un incidente de regulación de honorarios. En una época el incidente trancaba el proceso, ya no. Entonces el incidente se lleva como una cuestión accesoria. El proceso continúa y por otro lado continúa mi regulación de honorarios. Entonces si yo renuncio porque no me han pagado, pues me pueden reemplazar, pueden nombrar un apoderado y el proceso continúa. Pero la regulación de honorarios sigue. En una época paralizaba el proceso, ya no. Ya no, ¿por qué? Porque se pensó que si no me pagan los honorarios, entonces yo puedo iniciar un proceso ejecutivo contra mi cliente porque no me ha pagado el proceso. Pero no era como antes, que mientras no me pagara, el proceso se trancaba. Pues a mí me gustaba más la forma anterior, ¿no? Que si no se pagan honorarios, se tranca el proceso. Ahora no, el proceso continúa, pero por otro lado yo puedo iniciar un proceso ejecutivo contra mi cliente porque no me pagó honorarios. Bueno. Pues en cuanto a los albaceas, puede haber pluralidad, puede haber albaceas sucesivos, puede haber albaceas separados, puede haber varios albaceas, es decir, y cada uno tiene su propia responsabilidad. Hay una albacea muy especial que se llama albacea fiduciario. Según el 1368 del Código Civil, el testador puede hacer encargos secretos y confidenciales al heredero, al albacea y a cualquier otra persona para que se invierta en uno o más objetos lícitos en una cuantía de bienes que pueda disponer libremente. Este albacea, este encargo se llama albacea fiduciario. Bueno, yo quiero entonces dar por terminado este tema de los albaceas. A continuación, ¿y qué hacemos? No puedo ver a la monitora doña Tatiana Rojas. No pude verla. Bueno. Vamos a entrar a ver un tema muy interesante que se llama partición de bienes. Porque es que aquí hay algo en lo cual es difícil aceptar. Ustedes no han visto contratos, ¿cierto? ¿O ya vieron contratos? Sí, ya lo vimos, doctor. Ya, doctor. Sí, ¿Ustedes doctor. ya vieron la materia contratos? Bueno, entonces... Sí, doctor, ya la vimos. Bueno, muy bueno. Entonces, busquemos ahora un artículo. Es el artículo
2322 del Código Civil. 2322, así lo encuentro. Entonces, el 2322 está ubicado en el capítulo 3 del cuasi contrato de comunidad. Cuasi contrato de comunidad. No perdamos ese artículo 2322. Dice el artículo 2322, Código Civil. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma es una especie de cuasi contrato. La comunidad de una cosa universal, entonces, según el código, es una especie de cuasi contrato. Yo no sé, yo tengo un libro mío que lo escribí sobre la teoría general del contrato. Para mí, el cuasi contrato no existe, porque una cosa es o no es contrato. Es que o soy o no soy tu esposo, es que yo soy casi tu esposo, es que soy o no soy tu novio, es que yo soy casi tu novio. No, no, no. O tenemos un contrato o no hay contrato. Entonces el cuasi contrato para mí no existe. Es que esto de que la comunidad es una especie de cuasi contrato. Sin embargo, sigamos explicando, tratemos de encontrar la razón del 2322. Ya dice el 2322 que la comunidad es una especie de cuasi contrato. En la comunidad, cada comunero es dueño de un derecho proindiviso en el bien común, del cual puede disponer, pero no lo es de todo el bien objeto de la comunidad, de una parte determinada de este. La comunidad en nuestro derecho, como lo explico yo en mi libro, se presenta en dos modalidades. La comunidad universal o a título universal, que son dos cosas distintas. La comunidad universal o a título universal en la que los comuneros son los titulares de un patrimonio indiviso, como ocurre con la sucesión ilíquida o con la sociedad conyugal en estado de liquidación. Porque puede haber, por ejemplo, divorcio, pero la sociedad no se ha liquidado, porque el matrimonio termina por el divorcio. ¿Y qué pasa con la sociedad? Que hay que entrar a liquidarla. Esa es otra cosa que mucho abogado, y no, que no sean uno de esos ustedes hacen el divorcio. Muy bien, señora, yo la divorcio a ese hombre, y pum, meten el divorcio y consiguen el divorcio. Y ya, listo. Y recibieron honorario, hasta ahí llegó. Y la señora que dice, oiga, pero este abogado me dejó así, incompleta. Y ahora, ¿qué hacemos con los bienes que entraron a la sociedad conyugal? Pues si ustedes se encargan del divorcio, aclárenle al cliente o a la clienta que si ustedes la van a divorciar, pero que recuerden muy bien que el artículo 180 del Código Civil dice, por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Entonces, los bienes que entraron a la sociedad conyugal hay que liquidarlos. Entonces ustedes aclárenle, yo le hago el divorcio, señora, sí, pero a renglón seguido hay que entrar a liquidar la sociedad conyugal. Entonces cobren doble honorarios. Cobren honorarios por haber conseguido el divorcio y cobren honorarios por la liquidación, porque es que son dos cosas muy distintas. Una cosa es conseguir la terminación del matrimonio por el divorcio y otra cosa es liquidar la sociedad conyugal. ¿Sí les queda claro eso? Son consejitos que yo les doy después de muchos años de ejercicio de la profesión. Sí, doctor, queda claro. ¿Y si no hay bienes, hay que hacer declaración en ceros? Ah, sí, si no hay bienes, pues. Entonces, sí, se hace la liquidación, se dice que no, en ceros, que no hubo bienes, que no hay nada, que la sociedad conyugal existió, sí, pero que no tiene bienes. Y entonces liquidan la sociedad conyugal en ceros. Pero hay que liquidarla, ¿no? Perfecto. No dejen así. Doctor, No dejen eso así. No dejen ese cabo suelto, porque después van a hablar mal de usted. Oiga, pero es que a mí me recomendaron al doctor Henry, me recomendaron al doctor Uriel, al doctor Jairo.
Sí me divorció, pero ¿qué? ¿Y los bienes? Entonces, háblenle a la cliente muy clarito. Una cosa es el divorcio, le termino el matrimonio por el divorcio. Y están las causales del divorcio en el 154, que la mejor causal para conseguir el divorcio es la 9ª, el mutuo consentimiento. Con eso no hay necesidad de entrar a demostrar al otro una de las causales restantes, como sucedía antes. Antes uno llamaba al colega. Yo estaba, por ejemplo, representando a la esposa y Henry estaba representando al esposo. Oiga, Henry, lo llamo, mi querido doctor. Yo voy a demandar a su cliente por embriaguez habitual. Y entonces usted contésteme la demanda aceptando los hechos. Entonces, presentaba la demanda y se terminaba por aceptación, ¿sí? Porque usted, en su calidad de abogado del demandado, se allanó a los hechos de la demanda. Y entonces así terminábamos, de esa manera. Hasta que por fin el legislador aceptó el reclamo que hacíamos todos los litigantes de que se aceptara el mutuo consentimiento como causal para el divorcio. Es la mejor causal, el mutuo consentimiento. ¿Okay? Doctor, en un divorcio por mutuo consentimiento o de común acuerdo, sí. La liquidación patrimonial no es otro proceso, sino es un solo negocio. Ahí no puede entrar a cobrar el valor de otro proceso porque todo está dentro de un solo proceso. Pues es forma de ver las cosas, ¿no? Porque si usted encuentra que el divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal es un solo proceso, pues bueno, entonces proceda de conformidad y cobre honorarios por el divorcio y la liquidación del proceso. Yo lo veo distinto. Esto no está en ninguna parte, ¿no? Esto ya es la vida real, ¿no? No, muy importante su concepto, por eso hay que dejarlo claro. Yo lo veo muy diferente y yo siempre lo hice así, porque es que muchas veces lo dejan a usted enganchado. Ya la señora consiguió el divorcio, que es lo que más le interesaba, y chao, se desapareció. Oiga, señora, no me ha pagado honorarios. Ah, no, pues después le pago. No. Entonces, por un lado, mutuo consentimiento. Es que el 154 es muy clarito. Es la causal 9ª. El 154, busquémoslo acá y verán. Es la última causal. Causal 9ª. Artículo 154. Miremos. El del divorcio, de la separación de cuerpos, sus causas y efectos. Artículo 154 son causales de divorcio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por este mediante sentencia. Entonces, el mutuo consentimiento de ambos cónyuges. Con eso, entonces, no hay necesidad de entrar a demostrar que él mantenía una conducta que pervertía o corrompía a los hijos, a los descendientes o a los padres, que incurrió en ultrajes, tanto cual maltratamientos de obra, que es un tipo que se emborracha seguido, una embriaguez habitual, que con frecuencia usa sustancias alucinógenas y compulsivas, ¿no? Entonces no había necesidad de entrar a demostrar, como nos tocó durante mucho tiempo tratar de demostrar eso. ¿Y cómo le retorcíamos la ley? El pescuezo de la ley. Si yo representaba a la esposa y por decir algo, usted, don Uriel, representaba al esposo, yo lo llamaba, le decía, doctor Velázquez, estimado colega, a usted le interesan sus honorarios, a mí me interesan también mis honorarios. Entonces pongámonos de acuerdo. Mire, mi cliente, que es la señora, va a demandar a su cliente por embriaguez habitual. Y entonces usted conteste la demanda aceptando los hechos. Entonces, ¿qué es eso? Allanamiento a los hechos de la demanda. Cuando hay allanamiento, el juez no puede abrir pruebas porque se aceptó. Entonces, listo, el juez pronuncia la sentencia de divorcio porque hubo allanamiento. Pero entonces todos sabíamos, litigantes y jueces y magistrados, que eso era un ardid que de los abogados, que nos poníamos de acuerdo para que Uriel Velázquez ganara honorarios y Edgar Altamar ganara honorarios. Hasta que por fin se aceptó
el mutuo consentimiento. El mutuo consentimiento tuvo mucha traba por parte de la iglesia. La iglesia no aceptó nunca el mutuo consentimiento. Pero sin embargo, por fin quedó el mutuo consentimiento como la causal más expedita para conseguir un divorcio que le llamaban divorcio express. Porque listo, mutuo consentimiento. Entonces luego decía, como hay mutuo consentimiento, pues no abro a pruebas y dicto sentencia. Ese era el divorcio express. ¿Ustedes nunca oyeron hablar del divorcio express? Sí, doctor. No, doctor, no, yo no. Pero este es, Entonces, doctor, pero este es notarial, sí, el divorcio express. pues es que tramitan 2 meses. Y así se conoce. Pues es que sí manifiestan que mire, la esposa demanda al marido por embriaguez habitual, o los dos manifiestan al juez de familia que están de acuerdo por mutuo consentimiento. Entonces, por mutuo consentimiento, señor juez, sírvase decretar el divorcio de este matrimonio. Entonces, se consigue la sentencia. Entonces, quedan divorciados. Sí, pero, perdón, doctor, pero sí, lo que dice el compañero Jairo es cierto. Cuando es por mutuo acuerdo, se puede hacer sin ningún inconveniente en la notaría. Sí, pero es que consejo, ¿no? Si ustedes consiguen una sentencia aprobatoria, pues hay una sentencia que está aprobando ese divorcio. Pero es que el mutuo consentimiento, si no se hace ante juez, que elevan al notario una solicitud de que por mutuo acuerdo y le piden al notario que se haga eso por escritura pública. Yo no sé cómo sea eso. Yo nunca lo hice así. Yo he visto algunos así, doctor. Yo he visto algunos así, pero en realidad no son tan rápidos. Son los que Don Uriel, han estado... Uriel, ¿cómo ha visto usted ese divorcio? No, doctor, por mutuo acuerdo, ellos se presentan ante el notario y manifiestan su voluntad de divorcio y él les tramita el divorcio y les da pues su respectiva escritura de divorcio. Imagino, pero no es la solicitud, están tramitando el divorcio ante el notario. Ya hay un proceso. ¿Sí ven? No, doctor. No, sin proceso. Se hace la solicitud. En la solicitud, qué pena intervenir ahí. Se hace una solicitud formal que la hace el apoderado anexando los poderes que le otorga cada uno de los cónyuges, y en esta solicitud, si existen hijos menores, pues debe manifestarse el acuerdo de lo relativo a la custodia, alimentos de los menores. Se hace manifestación sobre cómo se distribuye el patrimonio, el pasivo. Sí, estoy de acuerdo. El acuerdo al cual llegan los esposos. Sí, correcto. Pero sí se hace solicitud al juez, al notario. Y el notario pues le da paso, si hay menores, al bienestar familiar. ¿Y el notario qué hace? Es una solicitud que usted eleva al notario para que los divorcios. Con apoderado, sí, con apoderado. De acuerdo. Usted es su apoderado. Usted sí, le hace la sí. solicitud al notario para que haga con esa solicitud ¿qué? Para que él tramite el proceso de divorcio. Don Jairo. Civil, Don Jairo. Para que él tramite el proceso de divorcio, está divorciando ante el notario. Hay un proceso. Sí, de acuerdo. Entonces, es que me dicen que no hay necesidad de proceso. No, sí, proceso sí. Claro, bueno, entonces lo que se dice es ante el juez. Es que se puede hacer también ante el notario, no exclusivamente. Pero perfecto, don Jairo, pero entonces lo que estoy diciendo es que usted me dice que no hay necesidad de proceso.
Usted se puede divorciar ante un juez o se puede divorciar ante un notario. Correcto, correcto. Entonces no me digan que eso. no hay necesidad de proceso, sino que en una simple solicitud nada más. Don No, Jairo, no estamos diciendo eso. Eso no es Estamos así. diciendo estamos diciendo es que existe, diferente al juez, otra opción, otra autoridad delegada por la ley para tramitar el proceso, pero tanto el juez como el notario deben tramitar el proceso. No, De acuerdo con usted. entonces hablemos bien, no objete por objetar, hombre. El divorcio lo hace usted ante un juez de familia o se puede divorciar ante un notario. Pero es divorcio, es proceso. Entonces me dice usted, Jairo, no es que eso con una simple solicitud. Una simple solicitud no es una demanda que usted presenta ante el notario. Una demanda de divorcio. Incluso consejo que ha pasado. A mí me pasó una vez. Usted presenta una solicitud de divorcio ante notario por mutuo consentimiento. Y entonces el notario le dice, doctor, quiero hablar con la señora. Señora, cuénteme una cosa. ¿Usted está de acuerdo en divorciarse de su esposo? Pues en parte sí, en parte no. Pero cuénteme una cosa y si hubiera posibilidad, porque yo como juez también estoy obligado a llamarla a usted y a su marido para ver si se arreglan. ¿Usted no arreglaría esas diferencias con su esposo en vez de entrar en un proceso de divorcio? Ah, no, doctor. Fíjense que metió por mutuo consentimiento. Ah, no, doctor. Volver a vivir con ese desgraciado para que me pegue, para que me ultraje, para que esto y esto y esto. Gracias, señora. Entonces, ¿qué hace el notario? Lo llama a usted, doctor Herrera. Y le dice, mire para acá, hágame el favor, respéteme. Usted no tiene mutuo consentimiento. Usted tiene aquí un problema serio. Entonces vaya con su música ante un juez y presente allá un proceso de divorcio y demuestre todo eso que está diciendo la señora. Pero aquí no hay mutuo consentimiento. Ojo con eso, que uno cree que ya consiguió, que mutuo consentimiento, sí, ok. Y los notarios no son pendejos, señora, venga para acá. Yo tengo también la obligación de pedirle que se arregle con el marido. ¿Usted no se arreglaría con su esposo? Ah, no, doctor, para que me pegue, para que me ultraje, ¿para qué? Entonces ahí no hay mutuo consentimiento, ¿sí ve? Ojo con eso. Entonces no es una simple solicitud, es un proceso de divorcio ante notario. Y el notario cumple funciones de juez. Desgraciadamente a los notarios los están llenando de un montón de atribuciones y de procesos ante que los llevaban los jueces. Los convirtieron a los notarios, los convirtieron en jueces. Bueno. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Todos estos procesos tienen que realizarse conciliación previa? Pues es que la conciliación como requisito de procedibilidad no está dispuesta para proceso de divorcio. Usted presenta una solicitud de divorcio y tienes que aprobar una de las causales del 154. Usted no tiene por qué llamar al otro a una conciliación como requisito. Sí, de mutuo acuerdo. Y el mutuo acuerdo, pues el mutuo acuerdo ya no necesita procedibilidad porque es mutuo acuerdo. ¿Qué procedibilidad va a haber ahí? ¿Qué conciliación va a haber ahí? Si ambos están de acuerdo. Entonces, el requisito de procedibilidad, yo no sé si el profesor de procesales habló a ustedes de las conciliaciones como requisito de procedibilidad. ¿Sí vieron eso o no lo vieron? Eso no lo hemos visto, doctor, de posibilidad, no hemos visto nada. Procesal no hemos visto, doctor. Entonces, miren la conciliación como requisito de procedibilidad. Aquí no, aquí es que si hay una causal del 154, entonces usted la prueba, la demuestra. Y si no quiere que el uno le saque los trapos al sol al otro, porque es que esto es muy bravo. Esto, mire, el 154. Mire, es que voy a entrar a demostrar las relaciones sexuales extramatrimoniales de mi esposo o de mi esposa. Terrible, terrible esto. Las relaciones
extramatrimoniales para conseguir un divorcio. No, yo no creo, ni él ni ella se presta para aceptar eso. Entonces, si usted puede probar las relaciones sexuales de su esposa, ok, entonces aquí tenemos una causal para divorcio. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. Entonces es muy duro para el marido que la mujer le diga que la ultraja, que trato cruel, que la coge a golpes. Muy difícil para el marido aceptar eso. Que quede constancia que el matrimonio se dañó porque él es un borracho empedernido. Que quede constancia que el matrimonio se dañó porque ella tenía uso habitual de sustancias alucinógenas y compulsivas. Que quede la constancia de que el matrimonio se dañó porque al marido le prendieron una enfermedad, pero terrible, ¿no? Una enfermedad que incluso puso en peligro físico al otro cónyuge y que imposibilitó la comunidad matrimonial. Eso es muy difícil. Que quede que constancia de que uno de los esposos, él, por ejemplo, trató de corromper a un hijo, ¿no? No. Entonces, para eso se hizo el mutuo consentimiento, para evitar todas estas sacadas los trapos al sol. Es que estas causales son muy bravas, y entonces, siempre que hacíamos nosotros, buscábamos la embriaguez habitual. Todos los divorcios de mi época se hacían por embriaguez habitual, porque era muy difícil que quedaran un proceso, que el matrimonio se dañó porque mi señora se acostaba con todo el mundo, las relaciones sexuales extramatrimoniales de ella, o que el marido la cogía a golpes. No. Entonces, la embriaguez habitual. Entonces, el legislador se dio cuenta que tenía que admitir el mutuo consentimiento. Entonces, hoy ya no demuestra a nadie ninguna de las causales del 154 y todo el mundo se va por el mutuo consentimiento. Manifestado ante juez competente. El juez competente también es el notario, porque ustedes se pueden divorciar ante notario. Bueno. Sigamos nosotros entonces con la partición de los bienes. Entonces hay una comunidad. Fallecido el causante, surge una comunidad de los bienes herenciales. Y el fallecimiento del causante, el fallecimiento, ocasiona la apertura de la sucesión. Y entonces la sucesión, por medio de la sucesión, se transmiten los bienes del causante a sus herederos. Si fallece el causante, surge entonces una comunidad universal. Entonces, ¿la sucesión qué es? La sucesión no es persona jurídica. La sucesión es una comunidad universal, formada por bienes muebles, bienes inmuebles, por joyas, por créditos, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, hay que proceder a la división de esos bienes, porque es que nadie puede quedar obligado a permanecer en estado de indivisión. Nadie. Fallecido el causante, los herederos pueden intentar la división de los bienes por medio de un juicio de sucesión ante el juez o ante notario. ¿Por qué? Porque no se puede estipular proindivisión por más de 5 años. La indivisión, yo no puedo quedar obligado a permanecer a seguir socio, a continuar siendo socio suyo, máximo 5 años. Eso está por acá, artículo 1374 del Código Civil. Miremos a ver qué nos dice 1374 del Código Civil. 1374 está bajo el título de la partición de los bienes. Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular
será obligado a permanecer en la indivisión. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal de que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. No puede estipularse proindivisión por más de 5 años, pero cumplido este término podrá renovarse el pacto. Entonces, nadie está obligado a permanecer en división. Pueden sí, por más de 5 años, pueden sí renovar el pacto. Bueno. Una vez presentada la partición de los bienes herenciales, tengo que decir que la partición de los bienes herenciales, en la partición entran 2 operaciones. Uno que es la liquidación y otro es que la adjudicación de los bienes. La liquidación comprende no solo el ajuste de lo que se debe a una sucesión o de lo que la sucesión les debe, sino también la verificación de los créditos y las deudas. Entonces, se tiene que hacer la liquidación y la adjudicación. Una vez presentada la partición, el Código General del Proceso, en el artículo 509, tiene un procedimiento que ordena el 509 del Código General del Proceso. Primero, el juez dictará de plano la sentencia aprobatoria si los herederos y el cónyuge sobreviviente o el compañero permanente o parejas del mismo sexo. Aunque los tratadistas dicen o parejas del mismo sexo, yo tengo que decir que el artículo 509 no dice parejas del mismo sexo. Busquemos el artículo 509 del Código General del Proceso. Que tengo que hacerle esa advertencia porque hay mucho tratadista que lo dice. Dice, una vez presentada la partición, se procederá a, si estoy leyendo el artículo 509 del Código General, que habla de la presentación de la partición, objeciones y aprobación. Una vez presentada la partición, se procederá así. El juez dictará de plano sentencia aprobatoria si los herederos y el cónyuge sobreviviente o el compañero permanente lo solicitan. Es que leyendo a varios autores meten o parejas del mismo sexo lo solicitan. Eso no está en el artículo 509 del Código General. Entonces el juez dictará de plano, dice el 509, sentencia aprobatoria si los herederos y el cónyuge sobreviviente o el compañero permanente lo solicitan. Ya les digo que hay autores que dicen parejas del mismo sexo. Eso no lo dice el artículo. En los demás casos, conferirá traslado a la partición a todos los interesados por el término de 5 días, dentro del cual podrán formular objeciones con expresión de los hechos que sirvan de fundamento. Doctor. Si ninguna objeción se propone, el juez dictará sentencia aprobatoria de la partición y esa partición no es apelable. Bueno. Doctor, ¿puedo preguntarle algo? Sí, señor. Dígame. Doctor, en el artículo que estamos leyendo, el 509 del CGP, sí, doctor, se dice que el cónyuge o compañero permanente, cuando están en la partición de la herencia, ¿cierto? Pero entonces, para este caso, doctor, ya primero hay que surtir el proceso de la herencia a los herederos, porque, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Una persona muere y deja un bien, ¿sí? Sí. Ese bien tiene que ser entregado a los herederos, digamos, a 4 herederos, ¿cierto? Estos 4 herederos no han surtido aún el proceso de repartición de la herencia, ¿cierto? Sí. Hasta que no se surta este proceso, entonces no viene la partición, o la partición hace parte del proceso, doctor. Y de pronto mi duda radica en que
como cualquiera puede abrir el proceso el proceso Y no está, de está bien herencia. está bien la inquietud. El- Yo les el- hablé que hay una comunidad sucesoral, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿por qué? Porque fallecido el causante, surge una comunidad a título universal sobre los bienes herenciales. Entonces, el hecho del fallecimiento ocasiona la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión, ya sabemos, porque ya lo vimos, es el hecho por el cual se transmiten los bienes del causante a sus herederos. Sin embargo, los herederos no son o no lo son de cada bien individualmente considerados. Se considera a todos los sucesores como miembros de una comunidad poseedora de la totalidad de los bienes del causante. Entonces, esos herederos no están obligados a permanecer en esa comunidad. Yo me acuerdo, y lo leí en estos días, que desde el derecho romano existe una acción que se llama actio familiae erciscunde, que tenía el heredero para solicitar la división del patrimonio indiviso del causante. O sea que esto no es de ahora, no, esto existe de los romanos. Entonces, fallecido el causante, los herederos pueden optar por intentar la división de bienes por medio de un juicio de sucesión ante el juez de familia o mediante notario, mediante el proceso, mediante el trámite de un proceso ante notario. Ahora, pueden pactar, si no quieren irse al proceso, pueden pactar indivisión, porque la ley los faculta, pero no pueden pactar una indivisión por más de 5 años. ¿Ok? Entonces, esa es la situación. Yo no sé si... Sí, doctor, sí, pero dice aquí que el compañero permanente podrá también solicitarlo, doctor. Ahí es donde yo no entiendo muy bien. Siento que no ¿En qué está. parte? Dice en el 509, numeral 1, el juez dictará de plano sentencia aprobatoria si los herederos y el cónyuge sobreviviente o el compañero permanente lo solicitan. El compañero permanente del sí, del muerto. El causante. Del causante, doctor. Sí, ya entendí, doctor. Perfecto. No, tenía una duda, doctor, le agradezco. Y si no hay ninguna objeción, entonces el juez dicta sentencia. Y ese auto del juez no es apelable. Bueno. A ver, ¿qué más? Entonces, presentada la partición, ya veíamos cómo el 509 nos dice que el juez dictará de plano la sentencia aprobatoria. Y si no, pues entonces da traslado la partición a las partes por 5 días para que formulen las excepciones. Y si no hay objeción, entonces el juez dicta sentencia aprobatoria de la partición. Ese auto no es apelable. Aunque dicen que es sentencia, pero para mí es un auto con fuerza de sentencia, un auto interlocutorio. Si ninguna objeción se propone, el juez dicta sentencia aprobatoria de la partición. No, yo creo que los autores se equivocan, porque es que los procesos también pueden terminar por auto. Eso es una cosa que los profesores de derecho procesal no enseñan. Sí, los procesos terminan generalmente por sentencia, pero un auto interlocutorio tiene fuerza de sentencia. ¿Ok? Porque es que yo puedo presentar objeciones y las objeciones se deben tramitar como incidente. Y la diligencia que resuelva la incidencia no es sentencia, es un auto que resuelve el incidente.
Si el juez se encuentra fundada, miren, aquí está en el numeral cuarto. Ay, Dios mío, qué dicha. Numeral cuarto, el 509 del Código General. Si el juez se encuentra fundada alguna objeción, resolverá el incidente por auto. Ahí está. Por algo, cuando yo digo una cosa es porque lo tengo muy clarito. Cuarto del 509. Si el juez encuentra fundada alguna objeción, resolverá el incidente. Yo les dije que las objeciones se tramitan como incidente. Y entonces dice el numeral cuarto del 509. Si el juez encuentra fundada alguna objeción, resolverá el incidente por auto, en el cual ordenará rehaga la partición en el término que señale y expresará concretamente el sentido en que debe notificarte. Ok, entonces eso se tramita por incidente y se resuelve por auto. Bueno. Ya lo dije, pues, que lo dice el Código General del Proceso, pero el artículo 1374 del Código Civil también nos dice 1374 del Código Civil. Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión y que no puede estipularse por indivisión por más de 5 años. Entonces, esa es la forma como se termina una indivisión. Entonces, tanto por el Código General del Proceso como el artículo 1374 del Código Civil dispone que ninguno de los herederos de una cosa universal o singular está obligado a permanecer en división. Bien. A la pregunta que suele uno hacerse, ¿quiénes pueden llevar a término la partición? Entonces, miremos artículo 507 del Código General del Proceso. Artículo 507, Código General del Proceso. Decreto de partición y designación de partidor. En la demanda de apertura del proceso de sucesión, se entiende incluida la solicitud de partición, siempre que esté legitimado para pedirla quien lo haya promovido. Aprobado el inventario y avalúo, el juez en la misma audiencia decretará la partición y reconocerá al partidor que los interesados o el testador hayan designado, y reconocerá al partidor que los interesados hayan designado. Y si esto no lo hubieran hecho, entonces nombrará partidor de la lista de auxiliares de la justicia. Entonces, ¿quiénes pueden llevar a término la partición? Que fue la pregunta que yo me hice. Entonces, según el Código General, artículo 507, inciso segundo, aprobado el inventario y avalúo, el juez en la misma audiencia decretará la partición y reconocerá al partidor que los interesados o el testador haya designado. Y si esto no lo hubieran hecho, nombrará partidor de la lista de los auxiliares, dice el juez. Entonces, ¿quiénes pueden proceder a la partición? Entonces, el mismo causante, los herederos o el partidor. Entonces, la pregunta, ¿quiénes pueden llevar a término la partición? Entonces, de conformidad con el artículo 507 del Código General, inciso segundo, pueden proceder a la partición el mismo causante, los herederos o el partidor. Entonces hay partición efectuada por el causante, partición efectuada por los herederos y partición efectuada por el partidor. ¿Quién designa el partidor?
generalmente lo hace el causante. Según se considera por el artículo 1380 del Código Civil, valdrá nombramiento de partidor que el difunto haya hecho, ¿sí? El difunto lo hizo por testamento, aunque la persona sea de las inhabilidades de que trata el artículo 1381, que prohíbe la albacea o al coasignatario de la cosa cuya partición se trate ser partidores. Sin embargo, esta inhabilidad es obvia cuando la designación proviene del causante, que estamos ante el Código General del Proceso, inciso segundo del 507. El nombramiento de partidor lo puede hacer el causante por instrumentos públicos, bien entre vivos o por testamento. Entonces basta entonces una escritura pública de la cual pueda valerse el causante para designar el partidor. Esto lo puede hacer antes o después del testamento, ¿sí? No importa que la designación se haga antes o después del otorgamiento del testamento cuando se trate de sucesión testamentaria. Entonces, en cualquiera de las especies de testamento se puede nombrar partidor. Se puede hacer antes o después de otorgado el testamento. Hay unas inhabilidades, digamos que unos requisitos para ser partidor, y aquí entrarían unas inhabilidades. Los partidores deben ser personas naturales, plenamente capaces, y además ser abogados inscritos que estén dentro de la lista de auxiliares de la justicia. Generalmente en el mes de diciembre uno se hacía incluir como auxiliar de la justicia en lo que uno consideraba. Esa costumbre la tuve yo en diciembre. Yo me hacía incluir como auxiliar de la justicia en algunos tópicos especiales. Entonces, ¿quiénes deben ser partidores? ¿O quiénes pueden ser partidores? Deben ser personas naturales, plenamente capaces y abogados inscritos en la lista de auxiliares de la justicia. Obviamente los discapacitados no pueden ser partidores. Bien. Ahora, hay unas inhabilidades. No puede ser partidor quien se halle en una situación jurídica que le impida abocar la partición. Y hay unos casos que contempla la ley. Por ejemplo, no puede ser partidor, sino en casos expresamente aceptados, el que fuere albacea o coasignatario de la cosa de cuya partición se trata. De eso habla el 1380 del Código Civil. Si alguien tiene ahí el 1380 del Código Civil, yo lo oigo. Y si no, lo buscamos. 1380 del Código Civil, ¿cierto? 1380 del Código Civil. Dije, incapacidad para hacer. Léame, por favor, el 1380 del Código Civil. Incapacidad para ser partidor, artículo 1380. No podrá ser partidor sino en los casos expresamente exceptuados el que fuere albacea o coasignatario de la cosa de cuya partición se trata. Como yo los aprecio mucho a ustedes, esto que voy a hacer un comentario es para todos y yo me lo apliqué en mi época. Los abogados somos dados a coger un código y empezar a titularlo, hacerle titulaciones. Y entonces la gente dice, es que el doctor fulano tiene un código civil, el código civil del doctor Pereira, el código civil del doctor Eliabel Torrado,
el Código Civil del doctor Valencia Sea. Entonces yo me pregunto, ¿y cuántos códigos hay? ¿Cuántos códigos civiles hay? No hay sino uno solo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos los abogados para que digan que es que el doctor Valencia Sea, el doctor Eliabel Torrado, el doctor Edgar Altamar tiene un código? Pues que cogemos los códigos y los titulamos artículo por artículo. Y entonces, cuando en audiencia tenemos necesidad de leer un artículo, por favor, no lean el título que el doctor Pereira, que el doctor Eliabel Torrado, que el doctor Tafur, ese código que usted tiene, le puso a ese artículo, porque se gana usted una vaciada terrible. ¿Ok? Consejo. Cuando estén en audiencia y vayan a leer un artículo, no sé qué código tengan, ya les digo, Eliabel Torrado, Tafur, Valencia Sea, etcétera, etcétera, el doctor Pereira. No lean la titulación. Muchas veces la titulación es acertada, otras veces la titulación es desacertada. Entonces, para que no ofendan ustedes al magistrado o al juez ante quien están ustedes litigando, y si tienen necesidad de leer el artículo, acuérdense de mí, no lean por ningún motivo el título. Porque le dice, mi querido doctor fulano, doctor Altamar, ¿qué código me está leyendo usted? Es que en su código los artículos tienen nombre, los artículos están titulados. ¿Por qué me habla de una titulación si el código no tiene títulos en los artículos? Sí, ojo con eso. Es un consejo cariñoso, ¿no? Porque es que, hombre, ¿de qué sirve uno ser profesor si no le transmite al alumno las cosas buenas y malas y desagradables que encuentra en el ejercicio de la profesión? Entonces yo los aprecio mucho y quiero que sean ustedes buenos litigantes. Y acuérdense, no lean nunca el título que ese autor de ese código le puso al código. ¿Por qué? Porque es de la única forma en que podemos decir, uy, el Código Civil del doctor Eliabel Torrado, el Código Civil del doctor Pereira, el Código Civil del doctor Tafur. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántos códigos civiles hay? ¿Cuántos códigos? Contesten ustedes. Uno solo, doctor. Uno solo. Uno solo. Pero entonces, como queremos que se diga que el doctor Pereira, que el doctor Tafur, que el doctor Eliabel Torrado tienen códigos, entonces los titulan o los mal titulan. Doctor, pero eso lo hacen ¿por qué? ¿Por darse más caché en la audiencia o qué? Claro, no para darse el caché, para que la gente diga el Código Civil del doctor Botton, el Código Civil del doctor Jairo Herrera, el Código Civil del doctor Uriel Velázquez. ¿Y será que todos ellos tienen un código civil? No, uno solo. Uno solo. Yo fui director y redactor jefe de la revista Legislación Económica. Dentro de los colaboradores estaba el doctor José Granada. Y el doctor José Granada nos pidió a nosotros, los abogados de Legislación Económica, que tituláramos el Código de Comercio. Y José Granada sacó el Código de Comercio del doctor Granada. Pues, ¿qué hizo el doctor Granada? Coger las malas o buenas titulaciones que los abogados de legislación económica le hicieron, porque yo no participé en eso, le hicieron al código, y entonces está el Código de Comercio del doctor José Granada. No, ¿cuántos códigos de comercio hay? No hay sino uno. Y el código del doctor José Granada, ¿por qué? Porque cogió a los abogados pendejos de legislación económica y los puso a titular. Yo sí le dije, doctor, yo no hago esa vagabundería. Y perdóneme, yo soy el jefe de redacción de legislación económica. No tiene mi consentimiento para hacerlo y por ende ningún abogado de legislación económica puede hacerlo. Si ellos quieren hacerlo independientemente, arreglan con usted por fuera y arreglan unos honorarios, que ellos se metan en ese cuento de titular o mal titular los artículos. Pero que no se diga que legislación económica tituló los artículos del Código de Comercio de José Granada. ¿Ok? Ojo con eso. Bien. Oiga, y es que uno muchas veces está en un cargo y viene gente pesada dentro de la institución y quiere meterle a uno
el dedo por la boca, por los ojos, por los oídos, por todas partes. No, no se dejen, pónganlo en su sitio. Y así hizo José Granada su código. Ah, el código de José Granada. Pero no puede decir que fueron los abogados de legislación económica. Legislación económica tenía unos tremendos abogados buenísimos, pero no puede llegar a decir que fueron los abogados porque yo no le permití eso al doctor José Granada. De modo que, ojo con eso. Aquí encuentro en un inicio. Hay un libro de sucesiones de un ex magistrado, Roberto Suárez Franco, pero el editor de ese libro es Telis. Dice el editor, nota del editor, en el ya titulado camino en el que ha transcurrido la vida del autor y también la del editor, no podemos pasar inadvertido el hecho poco común, más en las fronteras de nuestro país que a portas del bicentenario todavía no ha sido capaz de consolidar la posibilidad de construir una verdadera nación, de que esta travesía esté próxima a cumplir 50 años. Mérito compartido, dirán algunos, de autor y de editor. Quizás sí, pero lo cierto es que en un país como el nuestro, tan inestable en lo político y social, las instituciones jurídicas no pueden escapar a esa realidad.